Hoy es tiempo de hablar con un hombre a quien conocí hace 30 años. Y aunque le suene fuerte, lo conocí en la guerra. Después hablaremos de eso. Militar, especializado en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista, inteligencia. Es autor de 5 libros de éxito, creo que tiene otro en cartera, y ejerce esporádicamente de feroz tertuliano televisivo. Yo lo he visto en Cuarto Milenio. Bienvenido a Periodista Digital, coronel Pedro Baños. Encantadísimo, Alfonso, de estar aquí. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pensando ya que ya tenemos unos años y Tengo yo 10 más que tú. Pero no me puedo quejar en absoluto, de verdad. A finales del año pasado, tuve un pequeño bajón, pero me he recuperado bastante bien. La vista no me ha quedado bien del todo, pero pensando que me podía haber quedado ciego completamente, al menos de un ojo, pues me siento afortunado. Esa es la realidad. Pero tiene buen aspecto. Sé que vas al gimnasio. Tú estás muy bien. ¿Y el mundo cómo está? El mundo en general. Complicado. Mira, Alfonso, yo llevo dedicado a estos temas, como tú has dicho, más de 30 años. El primer curso que yo realicé sobre temas de geopolítica y relaciones internacionales fue en el año 91, para que todo el mundo sepa que llevamos muchos años dedicados a estos temas. Yo nunca he visto una situación tan complicada como la que estamos viviendo ahora mismo. Internacionalmente. Internacional. Primero porque hay un gran enfrentamiento entre un Estados Unidos, que lidera este mundo occidental, con grandes adversarios que le han surgido, que ya están ahí, que le están haciendo la contra de manera constante, encabezados por China, pero luego no olvidemos que tenemos gran problema en Europa, que tenemos una guerra abierta, que se puede generalizar y de hecho nos están avisando todos los países, todos los líderes de todos los países europeos, que efectivamente podemos llegar a esa guerra generalizada en Europa, que ojalá no se produzca nunca. Pero ahora mismo, hace un par de días, la señora ministra de Defensa lo ha dicho. Es decir, nuestra ministra de Defensa ha dicho que hay el riesgo claro, incluso a corto plazo ha dicho, ni siquiera a medio plazo, a corto plazo, de esa guerra generalizada en Europa. Estamos viviendo momentos muy tensos. ¿Pero de esa guerra que has dicho? ¿Te refieres a la guerra de Ucrania? Sí. ¿Y tu impresión como profesional, como militar, como analista, como estratega? ¿Está ganando Putin la guerra ahora? Porque yo tengo esa impresión ahora. La está ganando. Sí, hubo un momento de duda hace unos meses, pero ahora tengo la sensación de que la está ganando. Hemos de tener en cuenta que el último avance que ha tenido, que ahora está llevando a cabo una ofensiva, ha logrado conquistar una posición fortificada que había sido un punto fuerte de Ucrania, en la zona del Donbass, y esto ha sido un gran mazazo para Ucrania. La prueba está que el señor Zelensky, el presidente, está pidiendo urgentemente ayuda porque ellos no tienen ya capacidad para resistir, pero era no solamente material, ni siquiera humana. Sí. Porque yo supongo que la gente, te digo, porque eso lo sabemos, tú hemos estado en conflictos, en guerras, hay un momento de agotamiento. Al principio hay una gran ilusión, pero cuando empiezan a acumularse las bajas, se empieza a prolongar, hay mucha gente que se plantea, ¿para qué? Eso pasa, y yo creo que a Ucrania le tiene que estar empezando pasando. por los mercenarios que hay ahí, porque claro, el mercenario va a ganar dinero, no va a perder la vida. Y claro, una cosa va a ver qué pasa y otra cosa es cuando la situación se complica enormemente, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es una guerra que ya no solamente es entre Rusia y Ucrania, es una guerra verdaderamente internacional, no voy a decir mundial, pero internacional, en el que Estados Unidos también se juega muchísimo y no puede perder esta guerra. Entonces, pero el problema es que la tenemos en Europa, no está en el territorio estadounidense, la tenemos en Europa, con lo cual la situación es muy compleja. Tú que lo sabes casi todo, ¿quién mató a Maxim Kuzminov? Me refiero al piloto ruso que desertó en el verano pasado, se llevó un helicóptero, creo que se llevó también a un prisionero, se llevó a su compañero como prisionero. Es que causó la muerte de dos compañeros. De dos compañeros. Y se vino a España y estaba supuestamente escondido en España, cometió una serie de errores. ¿Quién lo ha matado? Hay que analizarlo, efectivamente. Una persona que deserta, que causa la muerte de dos compañeros, que encima se lleva un helicóptero con tecnología sensible, que encima en Ucrania le dan $500.000 de euros por haber desertado, que para ello le consideran un héroe, y que se viene a España. ¿Quién le ha matado? Pues que pudiera ser Rusia, no vamos a tener tampoco ninguna duda, porque esto coincide con su perfil. Es decir, ellos tienen unos principios muy claros y uno de los principios es que la traición no se perdona. Y la forma de matarlo. Pase el tiempo que pase. La forma de matarlo, ese número de disparos, junto con luego encima atropellarle, es decir, el mensaje es clarísimo. Es decir, esto no lo vamos a permitírselo a nadie. Que en otros
en nuestro mundo occidental, en nuestras democracias, hubiéramos dicho, bueno, pues hay que extraditarle, hay que juzgarle, pero para ellos es su manera de castigarle. Y no solamente de castigarle, sino mandar un mensaje a los demás, porque desde luego para ellos fue un hecho importante, ¿no? Pero también hemos de tener en cuenta que aquí está la mafia rusa, pero también está la mafia ucraniana, que en la mafia ucraniana, si vamos a las noticias, incluso no muy antiguas, vemos que hay ucranianos que extorsionan a sus propios compañeros, que están robando a sus propios camaradas ucranianos, una mafia ucraniana que en su momento se considera que fue la pionera de las estafas digitales, es decir, que también es muy potente. Y cuando a lo mejor esta persona vino aquí y se involucró en ese mundo, no lo sabemos tampoco. Claro, lo más sencillo es decir, claramente han sido los rusos. Pueden haber sido, ¿no? Porque coincidiría con su perfil, no, eso no lo neguemos, pero también puede haber más cosas. Ganas no les tenían que faltar, conociendo a los rusos. En absoluto. No tiene, coincide perfectamente con su perfil, Alfonso. Y los 2-3 tiros en el pecho, 2 en la cara. Oye, en uno de tus libros, en El dominio mental, escribes que las redes sociales permiten a los poderosos controlar los gustos y hasta las opiniones de la gente. Cada vez más. Lo primero es porque hoy hay muchísimas personas, especialmente de 40 años para abajo, que solo se informan a través de las redes sociales. Solo. Han abandonado los medios tradicionales, prácticamente no ven la televisión, y solo se informan a través de las redes sociales. Obviamente hay un gran interés en manipular esas redes sociales para condicionarnos como sociedad, obviamente. Y allí pelean los ejércitos, pelean los servicios de inteligencia para imponer las narrativas y cada vez estamos más condicionados. No olvidemos que hay un escándalo que no se le ha querido tampoco dar la importancia que para mí tiene, que fueron los Twitter Files. De tal manera que a través de silenciar ciertos mensajes se condicionó el voto en las últimas elecciones en Estados Unidos. Porque qué fácil es magnificar lo que se quiere, silenciar lo que se quiere silenciar, para una vez más ser capaces de manipular completamente la sociedad, como nunca había sucedido, porque todos estamos inmersos en este mundo digital y por tanto la pelea que hay por llevarnos a tomar decisiones o a no tomar decisiones en este mundo digital es impresionante. En las redes sociales incluyes a Wikipedia, porque he mirado tu Wikipedia, miro la mía, pero también he mirado la tuya. No te lo creas, Alfonso. Y he visto, cuando plantean tu biografía y tu perfil, se ve claramente escorada y no por gente que te quiere. Mira, yo te voy a explicar cómo se hacen estos procedimientos muy brevemente, que no tenemos tiempo para más. Pero mira, piensa que en Wikipedia pelean todos los días los servicios de inteligencia y se están cambiando los unos a los otros en temas sensibles, se lo están cambiando constantemente. Porque si esto te dice, no, esto es algo altruista, gente que pone con buena voluntad, pone información. La manipulación es total de lo que hay en Wikipedia, hay que tener mucho cuidado cuando se ven los datos en Wikipedia, porque además saben que cuando alguien pide información, lo primero, si a ti te llaman de un país de fuera de España, evidentemente, y quieres saber algo sobre Alfonso Rojo, lo primero que buscan es en Wikipedia. Sí, y alguien tiene interés en que descalificarte porque no quiere que tú pues, seas una persona pues, de nombre fuera en el extranjero. Y además es muy sencillo, en estas múltiples miles de páginas web que hay, sacan un artículo, incluso anónimo, y ese artículo descalificándote, lo cuelgan y dicen, mira lo que dijeron en la página no sé qué, que no la conoce nadie, que la han visto 4, pero ya te la han colgado ahí. Yo te puedo garantizar que yo, con 2 personas que saben muchísimo de este tema, en algún momento les pedí ayuda para que pusieran de verdad lo que era mi perfil, no lo cambiaban y a la hora ya la habían vuelto a cambiar otra vez. Evidentemente porque... Pero eso me hace muchísimo daño, te puedes imaginar, cuando alguien de Chile, por decir algo, busca algo sobre mí... Que lo he visto, pues, lo he comprobado, Y todos son falacias... Y da igual que, por ejemplo, si alguien escribe y cuenta tu perfil completo y pone a las 2 o 3 horas aparece un supuesto experto que arbitra y borra lo que es positivo para ti. Además me ponen todo tipo de barbaridades, que ni siquiera, que no soy militar, que soy reservista. O sea, que reservista es el civil que se incorpora temporalmente al ejército. O sea, me ponen todo tipo de barbaridades de manera constante, ¿no? Es decir, todo es una gran falsedad, pero ese es el mundo en el que estamos, que evidentemente lo hacen de forma intencionada para desprestigiarte, para difamarte, y que además les funciona. Tristemente les funciona porque lo que hablamos, alguien de un país de América, por decir algo, busca información sobre mí porque quiere que participe en algo y dice, ¿cómo voy a llamar a este hombre con estas barbaridades que dicen de él, ¿no? Pues es así. Has escrito también que, me parece, la frase textual es que la democracia se ha convertido
en un gran teatro. Pones delante incluso la democracia se han convertido en un gran teatro. ¿Esto es general? Totalmente. Lo estamos viendo, Alfonso. Lo que es la soberanía popular ya no existe. No solamente eso, sino que pensemos cómo se han desvirtuado los principios esenciales, los pilares de un sistema democrático, la separación de poderes. Lo estamos viendo, pero no solamente en España, está pasando también en otros países. Estamos viendo cómo además ni siquiera a los que hemos elegido cumplen con lo que nos han prometido, que eso ya es una falta democrática terrible, sino que además están manejados por poderes extranjeros, que ese es el gran problema. Es decir, lo primero es que probablemente quien llegue a presidente o a ministro o a alto cargo ya es porque alguien quiere que llegue, no llega cualquiera, no llega el más capacitado, alguien ha querido que llegue esa persona en concreto. Pero es que luego además siguen directrices desde el exterior, y lo tenemos bien claro, un país como el nuestro, que estamos endeudados hasta las cejas, que cada español debemos de ver como 35.000 euros, cada español. Entonces, evidentemente, quien nos maneja es el que tiene en su mano esa deuda, por no hablar de los grandes grupos de inversores que nos están comprando el país pues, a precio de saldo. Con lo cual, ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde queda la soberanía popular? ¿Dónde queda el seguir a ultranza estrictamente los principios democráticos? Pues estamos viendo que se están vulnerando cada día más. Por no hablar de toda esta censura que al final te lleva a la autocensura que estamos viviendo y que apenas estamos comenzando, porque quieren ir a mucho más. Tengo que concluir de tus palabras que todo está planificado, que hay servicios de inteligencia, gobiernos ocultos, sociedades secretas que nos controlan. Pero aquí tenemos un caso bien claro, que es el de la familia Soros, su padre George Soros y actualmente el hijo Alexander Soros. Pero es que además no lo ocultan, solamente hay que entrar en la página web de Open Society, su principal fundación, y ahí te dice cómo manipulan a gobiernos enteros. Es decir, te lo explican claramente. Claro que estas personas ejercen una influencia notabilísima sobre nuestros dirigentes, con lo cual, ¿a quién estamos votando? ¿Hay alguna diferencia entre un partido al final y el otro? Pero si están sometidos exactamente a lo mismo. Estas personas, pero además es que lo dicen abiertamente, condicionan, por ejemplo, a todos los entes que hay en Bruselas. Esta Europa que nuestros políticos nos dicen, no, es que yo hago lo que me dice Bruselas, pero resulta que a Bruselas a su vez se lo dice alguien. No, pero es que esto no es una fábula, Alfonso, es que esto es exactamente así, y esto nos debería escandalizar, y nos debería preocupar a todos los ciudadanos porque no sabemos exactamente quién nos está haciendo esta ingeniería social o esta arquitectura social para llevarnos por terrenos que a lo mejor ni siquiera nos hubiéramos planteado nunca. Tienes, coronel Pedro Baños, solo 62 años, pero has visto muchas 63. cosas. 63 ya has cumplido. Bueno, ¿es Pedro Sánchez el peor presidente que ha tenido España en democracia? Sabes que como militar yo no puedo hacer esa afirmación, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay muchas cosas que no dejan de chirriar. Mira, por ejemplo, podríamos hablar de lo que acaba de suceder con Marruecos. Esto creo que, si me permites, creo que es importante que lo relatemos. Mira, en mi opinión, obviamente, el error que estamos cometiendo con Marruecos es el error que se ha cometido, por ejemplo, con China, de deslocalizar allí empresas, de ir a producir allí porque, oye, qué barato era, ¿verdad?, qué cómodo era. Nos está pasando lo mismo, y esto nos va a explotar en la cara a todos los españoles. ¿Por qué? Porque estas inversiones que estamos haciendo en un país para desarrollarle, hemos de ser conscientes que estamos creando nuestro propio adversario, nuestro propio enemigo. En el plan, no voy a decir geopolíticamente, pero por lo menos económicamente. Sí, competidor seguro. Segurísimo. Y no somos nosotros los que lo estamos desarrollando. Hay quien dice, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo haría. Pero es que a lo mejor ese dinero que estamos invirtiendo en desarrollar ese país, lo podríamos invertir en desarrollarnos nosotros. Que ahora mismo estamos con un déficit industrial tremendo, o podríamos desarrollarnos de verdad tecnológicamente, buscar nichos en esa tecnología para poder competir en el mundo. No podemos competir absolutamente en todo, evidentemente, y lo que estamos haciendo es ayudar a otro país que sabemos que va a ser, o deberíamos ser conscientes de que va a ser nuestro gran competidor. Pero es que cuando hablamos de, ¿y por qué China ha sido lo que es? Porque le hemos ayudado a nosotros, se lo hemos puesto en bandeja. Durante muchos años porque hemos sido inocentes, hemos sido ignorantes de lo que podía pasar en el futuro. Y es lo que nos va a pasar exactamente. Entonces, hay veces que llegas a la sensación y dices, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se está permitiendo estas afirmaciones, ¿no?, de que gracias a Marruecos, gracias a, pues poco menos que en España sobrevivimos, ¿no?, y que todo nos va bien gracias a Marruecos? Creo que deberíamos ser más serios y sobre todo ser capaces de hacernos valer más, tener una voz que deberíamos tener
como un país que no somos un país pequeño, que somos una potencia media. Es verdad que estamos perdiendo influencia, que estamos perdiendo el PIB, que estamos por lo menos en relación con otros países, pero que deberíamos ser capaces de recuperar al menos nuestra dignidad como país. ¿Tiene España, como tú has escrito, una tradición de autodestrucción? Es un país... Porque fíjate, hay esa frase que siempre se usa, Sí, de manera de si alguien habla mal de Inglaterra es francés, si alguien habla mal de Alemania es polaco, si alguien habla mal de España es español. Pero ¿tiene España una tradición de autodestrucción mayor que nuestros vecinos? Eso es como decía el llamado canciller de hierro, ¿no? Sí. Que decía eso, que España es el país más grande que existe del mundo, el más resistente, porque se empeñan en destruir los españoles y nunca han sido capaces, ¿no? Pues lamentablemente, mira, estamos viviendo una situación también que es totalmente anormal en cualquier país del mundo, en el que tenemos políticos de alto nivel que critican amargamente a su país, que critican la historia de su país, con un gran desconocimiento de su país y de la historia. Esto no pasa en ningún otro país. Es más, es que aunque fuera cierto, Alfonso, no lo dirían, aunque fuera cierto. Cuando aquí tenemos escándalos mayúsculos de verdad, incluso muy recientes, de franceses, de británicos, de alemanes, de belgas, de hace un siglo, y están criticando a su país de algo que pasó hace 500 años. Es decir, yo creo que es que no sé si son ignorantes, no tienen vergüenza, o cómo pueden sentir ese odio hacia su propio país. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. O sea, eso es inconcebible en Francia o en el Reino Unido. Da igual de la ideología que seas. O sea, tú no puedes atacar a tu propio país. Entonces es verdad que estamos viviendo momentos muy delicados y para qué vamos a hablar pues, de esto que está sucediendo, que como militar obviamente me tiene que preocupar, como nos debería preocupar a cualquiera, que hemos jurado la bandera, que hemos jurado defender a España, que hemos jurado la Constitución y nos debería preocupar pues, esta posibilidad evidentemente de fraccionamiento de España. ¿Eso tiene marcha atrás? Es decir, tú con tu experiencia, ¿crees que esto es un proceso, una fiebre? Hay cosas en que sí es evidente. Toda esta ideología woke que ha primado en Estados Unidos y de la negación que ha llegado a España dará marcha atrás, habrá un pendulazo. Pero en España es posible que esta especie de deterioro nacional que tenemos, de falta de espíritu patrio, de sensación de ser parte de un proyecto común, de renuncia a nuestra historia, que eso cambie, que volvamos a tener otra situación mejor, o vamos cuesta abajo, sin frenos y en calzoncillos? Pues mira, me gustaría darte una respuesta más positiva, Alfonso, pero más bien lo veo en la cuesta abajo. Mira, te voy a contar, a principios de los años 90, yo siempre he hecho cosas muy raras, me pasé un verano estudiando en LSE, en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, concretamente nacionalismo. El título del curso era nacionalismo. Nos daba el curso un gran gurú del nacionalismo, con el que yo tenía grandes enfrentamientos, porque como muchos europeos tenían una visión muy romántica, por ejemplo, de ETA, con lo cual yo discutía más que amargamente, como te puedes imaginar. Desde ese momento, allí había catalanes, ya preparándose entonces para lo que hoy ha sucedido. Y fíjate, estoy hablando de principios de los años 90, ya han pasado unos cuantos años. Ellos lo han hecho de libro, de verdad, lo han hecho de manera impecable, como hay que hacer un proceso. Hay dos tipos de nacionalismo, el irredentismo y el separatismo. Ellos son el nacionalismo separatista. Lo han hecho de libro. ¿Qué les ha fallado hasta ahora? Les ha fallado precisamente el apoyo internacional, porque al final los nacionalismos se fraguan en el interior, pero se materializan en el exterior. Si nadie te reconoce como independiente, pues no te sirve de nada que tú te declares 40 veces independiente. Pero cabe la posibilidad de que esto se llegue a materializar, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante, porque hasta ahora es verdad que se les había frenado en ese sentido, la diplomacia española había funcionado bien, pero cabe la posibilidad de que esto se llegue a concretar, ¿no? Y desde luego es preocupante, porque además recordemos que lo que ha sucedido ha sido con el beneplácito, o por lo menos la anuencia de los dos grandes partidos. O sea, tampoco nos vamos a engañar, Alfonso, esa es la realidad. Entonces, esto no creo que cambie porque hubiera mañana un cambio de gobierno, o por lo menos no de manera radical, ¿no? Ahora mismo, porque ellos han tenido, se les ha dado las grandes bazas que al final forman estos movimientos separatistas, que es por un lado la educación y por otro lado los medios de comunicación. Sí, entonces, tú al final lo que estás haciendo es formar o conformar o manipular una masa desde muy pequeños para que mayoritariamente crean en ello. Entonces, ahora mismo es muy complicado porque el problema creo que está muy enquistado y sería muy complicado dar marcha atrás.
Todo puede ser, evidentemente, y además en este momento concreto, que al margen, ya te digo, de ser militar y yo piense en la integridad territorial, pero creo que debemos estar unidos en un momento muy delicado de la historia, que es lo que estamos comentando, donde va a haber grandes enfrentamientos, porque ya los hay y van a ir a mucho más, y no es el momento de estar divididos, sino el momento de estar unidos, que por supuesto respetando la diversidad de todo el mundo, diversidad lingüística, gastronómica, hasta climática, orográfica, todo lo que tú quieras, respetándonos, pero siempre unidos, porque separados desde luego vamos a muchísimo peor. Has etiquetado o descrito España como una potencia media. Es decir, cuando dices una potencia media, ¿qué papel jugamos en el mundo? Es decir, ¿qué papel jugamos en este momento? ¿Qué importancia tenemos militarmente, geopolíticamente, nuestros servicios de inteligencia? ¿Cuál es nuestro papel real, nuestra posición real? Mira, si hablas de los servicios de inteligencia, están considerados como muy eficaces. Evidentemente, ¿qué nos falta? Nos faltan medios, sí, porque somos una potencia media, no tenemos los medios que tienen las grandes potencias. Militarmente, lo mismo, el apartado humano, excepcional. Pero a todos los niveles, desde la clase de tropa, los oficiales maravillosos, y siempre lo diré, todo el mundo. Pero lo que nos falta también, evidentemente, es la parte material, ¿no? Pero sobre todo lo que carecemos es de esa voz, de ese peso que deberíamos tener. Hemos perdido incluso influencia en zonas que son nuestros hermanos, como es toda la parte de Iberoamérica, incluso en África, en lugares como Guinea Ecuatorial, que creo que lo deberíamos recuperar, ¿no? Y deberíamos hacer un esfuerzo mayor, precisamente, para llevar este gran logro que tenemos, que es el español, que hoy lo hablan 600 millones de personas, que por cierto lo estamos perdiendo en la propia España, ¿no? Sí. Pero ¿cómo no le sacamos más rendimiento a todo eso? Le podíamos sacar muchísimo más. Pero ¿cómo hace Francia con el francés? Pero como, bueno, ya no vamos a contar los británicos, pero incluso como está haciendo China, ahora mismo con el chino, con todos los institutos Confucio y las aulas Confucio, que están, vamos, expandiéndose por todo el planeta. Entonces creo que deberíamos tener una voz que ahora mismo no tenemos y que nos corresponde. ¿China es la primera potencia o va a ser la primera potencia? No en todo, pero para muchas cosas ya es la primera potencia. Ya. Sobre todo, por ejemplo, los aspectos tecnológicos. Todavía rivaliza en algunos de ellos, todavía rivaliza con Estados Unidos. Sobre todo nos ha dejado totalmente atrás a los europeos, y digo a todos los europeos, que sabes que Europa lo estamos pasando mal, pero el Reino Unido está en recesión, Alemania en recesión. O sea, fíjate de qué estamos hablando, de los dos principales, uno de la Unión Europea y otro no de la Unión Europea, pero dos principales locomotoras de toda Europa, ¿no? Entonces lo estamos pasando mal. Pero China, lo que todavía no es una gran potencia, si lo comparamos con Estados Unidos en el plano militar, la capacidad de destrucción de Estados Unidos todavía es superior a la de China, pero incluso, por supuesto, en el plano convencional, incluso en el nuclear, pero sí que en muchas cosas ya es la primera potencia, y sobre todo está llevando a cabo una serie de maniobras para terminar de desbancar a Estados Unidos, que es comprensible la preocupación de Estados Unidos, y una de ellas es la guerra geoeconómica, para acabar con la hegemonía del dólar, y lo está haciendo a pasos agigantados, y lo está haciendo a través de los BRICS, esta unión que al principio nos pareció que era poco menos que un juego, ¿verdad?, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a la que el 1 de enero de este año se han unido otros 6 países y ya hay otros 25 que se han postulado para unirse y que ya no están haciendo las transacciones en dólares, las están haciendo en sus propias monedas. O sea, es decir, es que estamos viendo un momento histórico, Alfonso, y no somos conscientes muchas veces de ello porque estamos entretenidos pues, con estos problemas locales que nos miramos mucho el ombligo y nos falta tener esa perspectiva. Hemos pasado muy de pasada por los servicios de seguridad e inteligencia. ¿Espiaron realmente el teléfono de Pedro Sánchez? ¿Lo de Pegasus es así? ¿Sacaron información de toda la gente? Ha sido reconocido por el gobierno. El propio gobierno, recordemos, que inicialmente no quiso reconocerlo, pero finalmente reconoció que al menos el móvil del presidente del gobierno, de la señora ministra de Defensa y del señor ministro del Interior habían sido espiados. Eso que sepamos. Ayer mismo conocía una noticia de que han descubierto que la mayoría de los funcionarios, de altos funcionarios europarlamentarios de la Unión Europea estaban siendo espiados con otro móvil, con otro sistema de espionaje en los móviles. Es decir, esto pasa constantemente. ¿Pero quién espía? ¿Quién? Dice, hay el rumor, es una fiebre en las redes sociales, de que en el caso concreto del presidente del gobierno y Marruecos tuvo información o recibió información, pero ¿quién espía? Nos espiamos todos los unos a los otros. En el espionaje no hay amigos. La prueba está, como se descubrió en su momento ya,
que la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, junto con otros organismos de Estados Unidos, que hay 16 servicios de inteligencia en Estados Unidos, que habían espiado a todos nuestros líderes europeos, a la señora Merkel, a Sarkozy en su momento, es decir, absolutamente a todos. Esto, por supuesto, son todos contra todos. Y además, lo que hablábamos antes, nosotros tenemos personal muy bueno, extraordinario, que volcado completamente en la seguridad nacional, en el caso del Centro Nacional de Inteligencia, pero no olvidemos que tenemos los medios que tenemos. Y hay quien tiene medios muy superiores, y por más que tú te creas que tienes un sistema cifrado maravilloso, hay alguien que tiene un sistema para descifrar ese sistema, porque a lo mejor ha sido el que te ha vendido el sistema de cifrado. Y por supuesto hay programas muy sofisticados, incluso mucho más que el Pegasus, que es carísimo, los hay mucho más sofisticados, que solo con saber tu número de teléfono, o ni siquiera eso, con estar cerca de tu teléfono pasando en un momento determinado, tienen acceso a todo tu teléfono de forma totalmente transparente. Hablando de enemigos, ¿tienes enemigos tú? Sí, sin lugar a dudas, pero tú ya sabes... Amigos sé que tienes, y me has contado antes que en tu promoción, entre los militares, tienes muy buenas relaciones. Yo soy amigo tuyo, o sea que... Pero enemigos, tienes gente que dices, esta gente es enemiga mía. Solamente por matizarte lo de los militares. Tú piensas que los militares ya lo somos para siempre, de por vida. Yo seré coronel ahora mismo en la reserva, mañana seré coronel retirado, pero esto es para siempre, esa camaradería, esa lealtad mutua, eso es para siempre, evidentemente. Pero es cierto que tengo muchos apoyos, es verdad, muchos apoyos, sobre todo la gente de la calle, que a mí es lo que me preocupa. O sea, yo estoy al servicio de los ciudadanos, no estoy al servicio de los poderosos, pero claro que tengo enemigos entre los poderosos, porque hacemos muchas cosas, o lo que escribo, en los programas en los que participo, en los que hacemos una crítica, que además creo que el público, la sociedad, nuestros conciudadanos necesitan conocer esa crítica, y obviamente eso te crea enemistades, pero aparte tú ya sabes que cualquiera que estemos en los medios de comunicación, ¿qué te voy a contar? O sea, los enemigos te afloran por todos los sitios, y más hoy, que digas lo que digas, siempre hay alguien que lo va a malinterpretar, o que va a haber alguien que se ofenda con tus palabras, o simplemente que le caes mal. Oye, que evidentemente no podemos caer bien a todo el mundo, ni muchísimo menos. Y en mi caso sí que tengo algunos enemigos, y algunos muy poderosos, pero seguiremos en la pelea. 5 libros de enorme éxito, traducidos a múltiples idiomas, grandes ventas. ¿Tienes algún proyecto en la chistera de ese tipo? Sí, estoy terminando de escribir el siguiente libro, que va a ser un libro, como siempre, abriendo otro camino, porque yo he abierto muchos caminos. Yo abrí el camino, es decirlo, el camino de la geopolítica en España. Cuando a mí me propone la editorial Planeta escribir el primer libro sobre geopolítica en el año 2015, aquí no se hablaba de geopolítica. No. Ahora ya hay muchísimo, que es precisamente lo que yo quería, democratizarla y popularizar la geopolítica, y ahora hay muchísimos cursos de posgrado en las universidades que hablan de geopolítica. Voy a abrir otro camino, también creo que muy interesante, que nos afecta mucho concretamente a España, por supuesto, también a otras partes del mundo, y creo que puede ser también muy revolucionario. Esperemos que así sea, y si Dios quiere, pues verá la luz para finales de año. Para finales de año, bueno, y ya para concluir, dije al principio que en la presentación que yo te conocí hace 30 años en la guerra, y fue en Sarajevo, cuando estaba sitiado por los serbios, y nos bombardeaban, bueno, nos tiraban obuses fundamentalmente, porque eran mortero, con lo que fundamentalmente o esencialmente o regularmente nos sacudían cada día a los que estábamos dentro de Sarajevo. ¿No echas en falta aquella época? No porque tuvieras 30 años menos, porque eras comandante, me parece. Capitán. Capitán, eras capitán, tenías 30 años, y claro, a los 30 años uno los añora cuando tiene 60, pero no, por eso tú no echas en falta esa época de... Mira, pues te voy a contar. La adrenalina, el estar, sobre todo la vida, camaradería. De la vida militar he hecho mucho el campo. Yo soy de infantería, con lo cual la infantería nos gusta el campo, ¿no? Y nos gusta pasar las noches a la intemperie, incluso pasar penalidades, porque luego es cuando disfrutas, vuelves a casa y dices, oye, qué gusto darme una ducha de agua caliente, ¿no? Pero sí, eso lo he hecho en falta. Pero mira, en aquel momento yo fui con toda la ilusión de capitán joven, quería ver lo que era la guerra, fui de observador militar de Naciones Unidas, me cansé de ver lo que era la guerra, me cansé de ver muertos, todavía se me ponen los pelos de punta, de ver atrocidades, de ver torturas. Claro, porque íbamos a observar y nos llevaban donde había actividad. Además, yo quise estar donde más actividad había. Y vi de todo. Vi ataques de falsas banderas, vi todo tipo de brutalidades, de salvajadas, cómo las personas nos convertimos en bestias, como tú has vivido en otros escenarios, como puede ser en Afganistán. Y cuando volví yo tenía un objetivo muy claro. Dije, ahora entiendo cuál debe ser la finalidad, de verdad, de un militar, de un ejército en un país democrático.
la disuasión, de tal manera evitar por todos los medios la guerra, porque qué rápidamente nos convertimos en salvajes, en bárbaros, en personas que empezamos ya con el odio, con las revanchas, con las venganzas, y somos pero peor que animales, ¿no? Y el daño que llegamos a causar a nuestros semejantes. Entonces, yo vine descreído de lo que era la guerra. Además, en aquel momento no nos preparaban psicológicamente para ir, no nos preparaban, o sea, no nos atendían psicológicamente cuando volvías, y había gente que venía muy tocada, y entonces, volver otra vez a la guerra, hombre, en aquel momento yo fui muy ilusionado, ¿no? Pero no sé si volvería. Precisamente yo lo que hablo siempre es de que ojalá seamos lo suficientemente sensatos los ciudadanos de impedir a nuestros gobernantes, a unos y a otros, que nos lleven otra vez a una guerra, ni en España, ni en Europa, ni en ninguna parte, porque es lo más terrible que existe. Es cierto que muchas cosas lo añoro, como no, pues fíjate. Entonces, entre otras cosas, porque me dolían menos los huesos cuando hago deporte que me duelen ahora, sabes, ¿no? que la frase que hay es que es una cosa demasiado seria la guerra como para dejarla en manos de los políticos. Efectivamente. Demasiado seria. Tú sabes que los militares, nosotros tenemos un código, todos los militares del mundo. Es verdad que, oye, puede haber casos anormales. Los que cometen las mayores barbaridades son los advenedizos, son los políticos o los que se convierten en militares de la noche a la mañana. Lo tenemos el caso en todas las guerras que ha habido siempre. Porque los militares, en general, todos, en todo el mundo, da igual de la ideología que sea, da igual al partido, el que esté en el gobierno en su país, todos nos regimos más o menos por los mismos principios, unos principios que incluso para algunos países son la esencia del país, ¿no? Pero el problema es cuando se mete la política por el medio, que son los que nos llevan al matadero, sin ellos participar, ni ellos ni sus hijos, pero que muchas veces son los que cometen las mayores salvajadas. Muchísimas gracias por venir a Prestigital, coronel Pedro Baños. Encantado, Alfonso. Ha sido un placer. Igualmente.